Este es el tercer y último sermón de la serie, amados hermanos, los tres enemigos mortales. En el primer sermón vimos el primer enemigo, amados hermanos, que es el pecado, la carne. Vimos cómo nuestra tendencia a pecar, cómo no necesitamos ser obligados para pecar, tenemos la tendencia a pecar. En segundo lugar, el segundo enemigo es el mundo, y vimos la influencia del mundo hacia la iglesia y hacia todo mortal. Por eso dice la Escritura que el mundo pasa y sus deseos, más que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Hoy veremos, amado hermano, el tercer enemigo mortal, el imperio del diablo. Aleluya. 1943, ciudad, París, Francia. Era el mediodía. Las personas estaban impresionadas observando cómo el tren estaba llegando a la ciudad. Pero había una gran fila de personas que habían sido convocadas para abordar ese tren. Las personas les llamaba la atención que allí estaba el relojero y su familia, el pastelero y su familia, aquel que repartía el periódico estaba entre ellos. Había amistades, amigos entre esas personas que estaban a punto de tomar ese tren que estaba ya llegando. Y de pronto llegó el momento, se presentaron unos oficiales uniformados que, por cierto, la mayoría no eran franceses. Se presentaron entonces y pidieron que las personas abordaban este tren. Ellos observaron que iban abordando sus amigos sin oponer ninguna resistencia. Ellos decían dentro de sí: no va a pasar nada, es algo, un aspecto de gobierno, no va a pasar nada, son nuestros amigos, ellos van a estar bien. ¿Y por qué pensaron que sus amigos iban a estar bien? Porque cada vagón del tren decía lo siguiente: compañía para ayudar a la comunidad en el transporte. Compañía de transporte para ayudar a la comunidad. Entonces dijeron: es benéfica, es de ayuda, amados hermanos. Sin embargo, lo que ellos, amados hermanos, al principio no vieron un común denominador, que todos sus amigos que estaban subiendo a aquel tren no eran israelitas, eran de la ascendencia judía. Todos estaban subiendo. Y algo también que ellos debieron de haber notado, que los militares que no eran franceses, eran alemanes. Y ellos tenían, por supuesto, ellos decían que tenían la autoridad de hacer esto y llevarse a aquellos ciudadanos franceses. Es decir, la maldad estaba escondida. Las personas pensaban: nada malo va a pasar, porque el tren decía compañía de transporte para ayudar a la comunidad. Pero realmente el mal estaba escondido, la maldad estaba encubierta. Realmente era un tren que iba a llevar a aquellos israelitas, y lo hizo de hecho a los campos de concentración judíos, donde muchos de ellos murieron hasta la muerte. Muchos de ellos trabajaron y algunos otros murieron en la cámara de gases, que ahora testigo, amados hermanos, Europa, en los lugares donde hubo aquellos casos de homicidio, genocidio, amados hermanos. 6 millones de judíos murieron, amados hermanos. Muchos pensaron al principio que era inofensivo, pero no, amados hermanos, cobraron la vida de 6 millones de personas. Estaba al principio encubierto. Hoy esto, amados hermanos, esta historia real nos recuerda de una batalla, de un ejército, que ese ejército en ocasiones está encubierto y en otras ya no aparece encubierto. Es un imperio que no es terrenal, un imperio que no es carnal, un imperio que no es físico. Es el imperio de las tinieblas, el imperio de Satanás, amados hermanos. Y en esta escritura que acabamos de leer, el apóstol Pedro escribe a una serie de congregaciones que están dispersas en el imperio romano, congregaciones de cristianos que estaban sirviendo a Dios. Escrito del 60 al 63 después de Cristo, Pedro les escribe acerca de diversos temas, les escribe acerca del padecimiento como cristianos,
Un tema general de 1 de Pedro puede ser, amados hermanos, el sufrimiento por Cristo. Aleluya. Y les escribe esta epístola. Y en el capítulo 5, que nótese que en el original no está dividido en capítulos, pero alguien nos hizo el favor en el siglo XVI, en el siglo XIII, perdón, de dividirlo en capítulos. Aleluya. Y dice, amados hermanos, el versículo 8 que leímos: sean sobrios, velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este tercer enemigo, enemigo de las personas, no importa que crean o no crean en Jesucristo, solo porque son mortales, es enemigo de las personas, pero también es enemigo de la iglesia. El diablo anda alrededor, dice el apóstol Pedro. Aleluya. Dice, porque sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor. Amados hermanos, quiere destruir las personas. Satanás. ¿Quién es Satanás? ¿Quién es el diablo? El diablo significa, algunos le han dado el significado, calumniador. Satanás, destructor. La Biblia le llama también la serpiente antigua. En Apocalipsis se le conoce como el dragón también. Satanás se presenta como ángel de luz, dice el apóstol Pablo. Satanás se presenta a las personas y tiende a hacerlo de una manera llamativa al principio, como que no es malo, como que es espiritual, como que algo que viene de parte del Señor, como que es algo lindo, como que es algo que te va a beneficiar. Te presenta el diablo como ángel de luz, porque ciertamente Satanás fue creado en algún momento en la eternidad con los demás ángeles, en el cielo, en el tercer cielo, en la presencia de Dios, en donde Dios mora en el cielo. Y él fue creado como un ángel bueno al principio, pero dice la escritura en el contexto de Santiago y del profeta Ezequiel también, amados hermanos, que en su orgullo quiso ser como Dios. Le pareció que él podía llegar a ser como Dios. Anheló el trono, anheló, amado hermano, que la adoración que solamente Dios puede tener. Amados hermanos, Satanás ha hecho mucho desastre en la historia de la humanidad. Desde el principio, desde el libro de Génesis, desde el principio de la humanidad, de la creación, dice la escritura que hizo que Eva pecara, tentó a Eva, le dijo mentiras y finalmente se produjo el pecado y Eva le creyó y después Adán también le creyó. También, amados hermanos, muchos años después, Satanás indujo al rey David para que hiciera un censo que trajo juicio de parte de Dios, porque lo hizo con orgullo, lo hizo con vanagloria, y ahí Dios no se mueve. Satanás entonces impulsa el pecado, amado hermano. También dice la escritura que impulsó la idolatría del pueblo de Israel. Increíble. Ellos conocían a un Dios que no podían ver, pero un Dios que se comunicaba con ellos, un Dios que les preservó, un Dios que los sacó del Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, el Dios todopoderoso que fortaleció a su pueblo. No hubo ningún otro Dios, porque no hay otro Dios fuera de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Él hizo lo que nadie puede hacer. Su pueblo tenía hambre y descendió maná del cielo para que su pueblo fuera alimentado para la gloria de su nombre. Un día su pueblo tuvo hambre y quería carne, y el Señor envió un gran montón gigante de codornices para que su pueblo comiera. En una ocasión el pueblo tuvo sed, y en dos ocasiones, mejor dicho, a través de una peña surgió agua para la gloria de su santo nombre. Aleluya. Es el Dios todopoderoso, el Dios que se manifestó a su pueblo, el Dios que fue una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. El Dios que constantemente y sin cesar envió profetas para que se volvieran a Él, sentían su presencia, tenían un gran ministerio, un gran tabernáculo y posteriormente un gran santuario edificado para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Pero el pueblo fue impulsado por Satanás. Allí estaba la serpiente antigua con el propósito de que el pueblo empezó a invocar a los dioses de acera. Invocó al dios Baal. Desde un principio, desde el libro de Génesis, dice la escritura que ellos edificaron un becerro de oro y empezaron a adorarlo y dijeron: este es el Dios que te sacó de Egipto. Así son las personas. Se olvidan de que Dios los ha prosperado, se olvidan de que Dios los ha sanado, se olvidan de que Dios los ha liberado. Están pidiendo a Dios
Dios cuando están en necesidad, están pidiendo a Dios cuando van a ser operados, están pidiendo a Dios cuando no hayan la puerta, están pidiendo a Dios, mi hermano, pero se olvidan de Cristo, porque es una estrategia satánica, amados hermanos. Pero qué bueno que nosotros, la iglesia de Jesucristo, agradecemos a Dios por sus bondades, agradecemos a Dios por su misericordia. Dios ha sido bueno, alabado su nombre para siempre, aleluya. Gloria a Dios para siempre. Y Satanás obró desde el Antiguo Testamento, engañó reyes, amados hermanos, engañó profetas, inclusive profetas que se levantaban para hablar la maldad, para hablar falsa profecía. Cuando Dios decía que se arrepintieran, se levantaron pseudo profetas, falsos profetas, para decir: no, estamos bien delante del Señor. Dios está con nosotros, no te preocupes, Dios nos va a defender de nuestros enemigos. Cuando el profeta Jeremías, por cierto, estaba profetizando que se arrepintiera el pueblo de Dios, porque venía juicio. Hoy estamos en una época, mi hermano, donde los juicios de Dios están a punto de desatarse. Hoy estamos en una época donde la iglesia está viviendo los últimos días para la gloria de nuestro Padre Celestial. Y hay pseudo profetas que dicen: no necesitan arrepentirse, solamente necesitan, marchantita, traer su ofrenda. No, marchantita, solamente necesita venir a esta iglesia y usted está bien. No necesita consagrarse, no necesita orar, no necesita santificarse, no necesita consagrarse a Dios, su vida y en su familia y en su matrimonio. Son falsos profetas, porque dice la palabra del Dios eterno que sin santidad nadie verá al Señor. Y dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando Dios está llamando a su iglesia, vivimos en tiempos peligrosos, vivimos en los últimos tiempos. La trompeta está a punto de sonar y el Señor Jesucristo está llamando a su iglesia. Alabado su nombre para siempre, aleluya. El diablo anda alrededor, amados hermanos, y dice la escritura, aleluya, como león rugiente. O sea que está al acecho, o sea que está observando con diligencia. Él tiene todo el tiempo del mundo, mi hermano. Él está observando a la persona, aunque le tome un día, aunque le tome una semana, un mes, qué sé yo, años, no importa. Está observando como león rugiente, anda alrededor, anda al acecho, amados hermanos, con el propósito de crear maldad y frialdad también en esa persona. Inclusive, amados hermanos, Satanás ha engañado también a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas que se han levantado creyendo falsas doctrinas, que uno las ve, mi hermano, ¿cómo es posible que hayan creído esto? Porque es el engaño de las tinieblas, es la seducción de Satanás, y los que voluntariamente se entregaron a esa mentira cayeron en el juicio del Señor. Hombres que se han levantado para engañar. Waco, Texas, hace algunos años, usted recordará que un hombre sedujo, engañó a través del diablo a muchas personas. Finalmente, mi hermano, ese lugar cayó por una bomba, mi hermano, que él ya tenía por ahí preparada, mi hermano. ¿Cómo es posible? Otro hombre hace años hacia atrás, mi hermano, sedujo a multitud de personas y les dijo que Jesucristo, que se los iba a llevar de alguna forma. Mire que todos fueron envenenados, mi hermano, porque todos fueron realmente poseídos por esta obra satánica para que creyeran la mentira. La iglesia también ha sido engañada, amados hermanos. Ha sido engañada la iglesia cuando cree que está haciendo bien, pero no está haciendo bien. Ha sido engañado el cristiano cuando cree que está haciendo lo bueno, pero realmente lo que está haciendo es deplorable delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Y se levantan cristianos en las congregaciones y dicen que son llamados de parte de Dios, pero están dividiendo iglesias y se levantan contra la iglesia y no se dan cuenta que se están levantando contra Jesucristo mismo, amado hermano, porque la iglesia no está sola. La iglesia depende de nuestro Señor Jesucristo y se levantan contra los cristianos, pero dice la palabra bendita del Señor que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Gloria a su nombre para siempre, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Satanás anda como león rugiente. O sea que de pronto ruge, ¿verdad? Así como para querer espantar, para que se espanten aquellos que andan débiles, para que se espanten aquellos temerosos que están tan lejos de la presencia de Dios que tienen miedo de todo, para que se espanten y se vayan y corran de una vez, amados hermanos. Satanás anda hoy como león rugiente, seduce con el pecado, tentaciones por doquier.
Satanás también seduce a las familias para que las familias tengan problemas, las familias tengan dificultades, las familias estén fracturadas. Muchos de nosotros provenimos lamentablemente de familias, mi hermano, fracturadas, de familias donde no estuvo papá, algunos donde no estuvo mamá, donde fuimos testigos de violencia doméstica y mucha pobreza. Por cierto, amados hermanos, a lo mejor tú mismo fuiste víctima de todo ello, amados hermanos. Es la obra de Satanás en la sociedad. Penetra en los matrimonios con el propósito de que no haya felicidad en el matrimonio, que uno al otro se ofendan, para ahí sembrar una semilla satánica, una semilla con el propósito de entorpecer ese matrimonio. Y en esta época vemos la semilla de maldad en muchos matrimonios. En esta época, amados hermanos, estamos también en una época donde se cuestiona qué significa familia, donde se cuestiona qué es un hombre. A los hombres los quieren poner más afeminados y a las mujeres las quieren poner más varoniles, amados hermanos. Todo al revés. Como dice la escritura, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malos. Es la ofensa satánica, es el imperio de las tinieblas. Él no puede obrar solo, porque Satanás no está en todas partes al mismo tiempo. Es mentira que lee la mente también. Satanás no puede leer la mente. El único que puede ver la mente y también el corazón se llama Dios. Aleluya. Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Aleluya. Como dice la escritura, Jehová que escudriña la mente y que prueba el corazón. Aleluya. Dios nos conoce. Somos conocidos por Él. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Y Satanás anda como león rugiente. En esta época, mi hermano, donde lamentablemente hay tanto ateísmo, aún muchos jóvenes, mi hermano, que desde pequeños recibieron el evangelio, que desde pequeños y niños inclusive fueron llevados a las escuelas bíblicas de vacaciones en las iglesias. Pero ¿qué pasó? Crecieron y se fueron apartando de Dios, fueron negando a Dios. Algunos se autodeclaran ateos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo ocurrió eso, amado hermano? Si desde pequeños fueron conducidos a la casa de Dios, se gozaban con los cantos, se gozaban con la palabra, se gozaban en sus clases. Pero ¿qué ocurrió? Es la estrategia satánica, es el imperio de Satanás que está en operación, aleluya. Ahora Satanás, como decía, no está operando solo, mi hermano. Tiene multitud de demonios, ángeles malignos que están operando. Y el propósito de ellos es que las personas se pierdan para siempre. Es que las personas no reciban a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Y hay otro segundo nivel, que reciban a Cristo como su Salvador personal, pero que no se consagren a Dios. Y hay otro nivel, que asistan a la iglesia de Dios, pero que no se consagren y no se humillen en la presencia de Dios y que no sean buenos discípulos y fieles discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Es la obra satánica, es el imperio de las tinieblas. ¿Qué podemos hacer contra ellos? Están en todas partes. Si te vas a la tienda, ahí hay una operación demoníaca. Si te vas al centro, ahí está Satanás y su operación demoníaca. Si estás allí en la escuela, ahí está Satanás, porque son espíritus engañadores. ¿Qué podemos hacer contra ellos? Tomar la autoridad que Jesucristo nos ha dado para la gloria y honra y alabanza de su nombre, aleluya. Dice la palabra, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, aleluya. La palabra también dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos dicen amén a ello? Alabado sea Dios para siempre. Recuerdo cuando yo estaba trabajando, mi hermano, en aquella fábrica de cobre en El Paso, Texas. De las primeras cosas que yo hacía, mi hermano, llegaba, me presentaba al taller, ¿verdad? Y las cosas pendientes de la maquinaria. Y cuando hacía el primer rondín, mi hermano, que me iba a la parte posterior, a la parte de atrás de la planta, mi hermano, tenía que revisar los compresores de aire, tenía que revisar las bombas, tenía que revisar los niveles de los productos, etcétera. Y después me iba a la torre de enfriamiento, al cooling tower, a la torre de enfriamiento, las dos torres que estaban atrás y otros motorcitos que estaban por atrás. Y ahí, cuando estaba solo, para que no se preocuparan los compañeros que me escucharan, ¿verdad? Ahí, con el ruido de aquellos abanicos grandes de las torres de enfriamiento, amados hermanos, yo todos los días ataba a Satanás y lo echaba fuera de ese lugar, fuera de las personas, hasta fuera de la maquinaria, para que no me estorbara para hacer mi trabajo, amados hermanos. Sentía la gracia del Señor. Hubo muchas ocasiones, no pocas, muchas ocasiones, mi hermano, donde yo ya no hallaba qué hacer con la maquinaria, ya no encontraba dónde estaba el corto, ya no encontraba dónde estaba la situación. Recuerdo particularmente en una ocasión que yo estaba tratando de calibrar un payoff, así se llamaba,
una máquina, amados hermanos, y ahí estaba yo con el potenciómetro, ¿verdad? En la tablilla electrónica, y estaba con el potenciómetro, estaba siguiendo todos los parámetros que se debían seguir, el voltaje aquí, el voltaje acá, y el potenciómetro de esta manera, pero no ocurrió nada. Y fíjese, y llegó el supervisor de producción, que era mi amigo, amados hermanos, era muy amable conmigo, él sabía que yo soy cristiano, y delante de él dije esta expresión: Señor, no puedo, por favor ayúdame. Y literalmente, amados hermanos, sentí una iluminación de darle a la izquierda el potenciómetro, mi hermano, porque había una falla en la tablilla, amados hermanos, y evidentemente por eso no agarraba los voltajes, y que le doy para otro lado, y que se está ajustando, que deja de temblar, que deja de temblar, que dejó de temblar, y dije: gloria a Dios, amados hermanos, porque Dios es real, y Dios está interesado en tu vida diaria, para la gloria de su santo nombre, aleluya. Dios está con la iglesia, amados hermanos, aleluya. Pero ¿qué podemos hacer contra este reino de las tinieblas, amados hermanos? En primer lugar, estar consciente que existe, estar consciente que el diablo está operando. O sea que no es tiempo, amado hermano, de estar allí, mi hermano, sin hacer nada, sin estar ahí descansando. No, mi hermano, tenemos que estar alertas. ¿Y qué dice la escritura en el versículo 8 que leímos? Sean sobrios y velen. Y después dice: ¿por qué? Dice: porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero primero el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia: sean sobrios y velen. Amados hermanos, la palabra sobrio, usted sabe, se aplica mucho cuando la palabra lo aplican las personas cuando es lo contrario a estar ebrio, ¿verdad? O estás ebrio o estás sobrio, ¿verdad? O eres controlado por el alcohol o por algunas sustancias dañinas para el cuerpo y para el alma, sobre todo, o eres controlado por ti mismo, tienes dominio propio, aleluya. Sed sobrios. Otra versión de la Biblia lo traduce: practiquen el dominio propio y estén alerta. Mire el consejo del Espíritu Santo: practiquemos el dominio propio, aleluya. O sea que no tenemos por qué alarmarnos, mi hermano. Recuerdo en una ocasión que ciertos hermanitos se acercaron conmigo y me dijeron: pastor, hace algunos años, pastor, fíjese que quiero decirle que tuvimos un sueño. Pues ¿qué soñó, hermano? Pues ¿qué comió en la noche? No se crea. Pues ¿qué soñó? Y entonces me dijo: pues lo soñé que usted estaba como en un lugar semioscuro, pastor, y que estaba rodeado de veladoras blancas, y de pronto pues ahí estaba ese lugar semioscuro, y yo lo estaba observando, y de pronto que se presentó una mujer de una expresión facial bien fea, pastor, y la mujer que se presentó y dijo que era una bruja y que estaba allí para destruirlo usted, y que lo quería destruir desde que llegó a la iglesia a pastorear. Mire, pastor, lo que está pasando. Y yo le dije: no se preocupe, hermano, Satanás ha querido destruirme desde que me hice cristiano. Eso no es nuevo para mí. Satanás ha querido atacarme desde que soy cristiano, y también a toda la iglesia. Pero le recordé lo que dice la palabra, amados hermanos: el enemigo vendrá como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya, aleluya. La iglesia estamos en victoria. Gloria a Dios. Y dice el apóstol Pedro: no se intimiden, practiquen el dominio propio, estén alerta. O sea que entendamos que es una operación de las tinieblas, pero entendamos que tenemos la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. No nos intimidemos ante el ataque de las tinieblas. Se levanta Satanás, pero también se levanta Cristo a nuestro favor. Se levantan los demonios y se levantan los brujos, pero también se levantan ángeles de Jesucristo por millares, para la gloria de su santo nombre, aleluya. Como aquel ejército que dice la escritura en el Antiguo Testamento que fueron contra el pueblo de Dios, específicamente el profeta Eliseo. El profeta Eliseo por revelación estaba diciendo lo que estaba haciendo el rey enemigo, y entonces se fueron contra él, y el ejército enemigo que lo rodeó la morada de Eliseo, y ahí estaba su amigo, su sirviente, amados hermanos, y estaba todo asustado. Le digo: ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo estaba, me lo puedo imaginar, como si nada, ahí sentadito en su silla, a lo mejor la que se mece, qué sé yo, ¿verdad? Qué sé yo, la Biblia no nos dice. Pero el caso es que Eliseo estaba sobrio, con dominio propio. O sea que no estaba estresado. Pero este caballero, el otro, sí estaba estresado. Mira el ejército, ¿qué nos va a pasar? Mira lo que dicen que hacen ese ejército, que le quitan la piel a las personas. Mira qué nos va a pasar. Y Eliseo le oró a Dios, gloria a Dios para siempre, porque nuestro Dios está vivo y podemos orarle, gloria a Dios. Y Eliseo le dijo:
Dijo Dios: Señor, ábrele los ojos para que vea. Y dice la escritura que se le abrieron los ojos. Alabado sea Dios. Y cuando se le abrieron los ojos espirituales, vio ángeles de Dios y carros de fuego que estaban allí alrededor del campamento del lugar donde estaban viviendo Eliseo y él mismo como siervo de Eliseo. Aleluya, amados hermanos. Y entonces entendió que es más grande el que está por nosotros que el que está contra nosotros. Alabado sea Dios para siempre. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Practiquen el dominio propio, estén alerta, aleluya, porque el cristiano tiene la protección de la armadura espiritual, dijo el apóstol Pablo a Efesios, en Efesios capítulo 6 versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ceñidos con la vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Aleluya, en la armadura de Dios. Aleluya. El Señor nos dejó desprotegidos. Primeramente, Él está con nosotros. Alabado su nombre. Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Y el apóstol Pablo nos dice: hay una armadura, o sea que tómenla. Dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amados hermanos, sin duda, de toda esta armadura, todo es a la defensiva, que la coraza, que el casco, que el cinto, etcétera. Pero hay una sola arma, amados hermanos, aquí, que es la espada. Seguramente el apóstol Pablo estaba haciendo una analogía de un soldado romano en aquella época, evidentemente, amados hermanos. Y ahí estaba él recordando la espada que tenía el soldado romano. Ellos, hombres diestros, tenían su escudo, pero también tenían su espada. Y dice el apóstol Pablo, amados hermanos, y dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Necesitamos palabra, amados hermanos. Es la palabra bendita de Dios. ¿Cómo podemos derrotar al reino de las tinieblas? Con la maravillosa palabra de nuestro Dios. Aleluya. Hay promesas de parte de Dios para la iglesia aquí, amados hermanos. Dios dijo que vendría otra vez, y yo lo creo con todo mi corazón. Aleluya. Dios dijo que me rescatará, y yo lo creo con todo mi corazón. Dios dijo que con un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Dios dijo: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Aleluya. Dios dijo: díganle al justo que le irá bien. Aleluya. Dios dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios dijo: los leoncillos necesitan y tienen hambre, mas los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gloria a Cristo para siempre. Aleluya. O sea que tenemos la palabra. Aleluya. Y amados hermanos, y dice el versículo 9 que leímos, gloria a Dios: al cual, o sea que al diablo, al cual resistan firmes en la fe. Oye, pero es que estoy temblando. No, eso lo dice la Biblia, mi hermano. Firmeza, valentía. Aquí no caben los miedosos, mi hermano. Aquí no caben los cobardes. Firmes, hermano. Y si no me puedo, si no puedo seguir adelante. Ay, hermano, y Satanás se levanta contra mí. Ay, hermano, creo que una bruja me hizo algo. Ay, hermano, creo que ¿cómo es posible, mi hermano? Claro que no. Y aquí dice la Biblia claramente: al cual resistan firmes en la fe. Amados hermanos, gloria a Dios para siempre. Y la palabra firme en el griego se podría traducir como algo sólido,
algo inconmovible, al cual resistan de una manera firme. Aleluya. De tal manera que no se conmuevan, de tal manera que no sean movidos por eso. La palabra de Dios habla de los de doble ánimo, ¿verdad? Que a veces están arriba y a veces están abajo. Están siempre batallando, mi hermano, pero no se recurren a la palabra del Señor. A mí me da mucha tristeza. He meditado qué es lo que me da tristeza. Pues me da tristeza las personas que no se dejan ayudar, amados hermanos. Si ellos entendieran el gran poder que hay en la palabra, mi hermano, si ellos entendieran el gran alimento que es para nuestra alma la palabra, la gran fortaleza espiritual que nos da la bendita palabra del Señor, serían cristianos fuertes, fortalecidos en la fe. Es más, no solamente ellos estarían fuertes, podrían ayudar a otros y fortalecer a otros en la fe para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo dicen, resistan firmes en la fe, o sea, que no se muevan, que las circunstancias no se muevan. Y lo que me da tristeza, como les iba a decir, amados hermanos, es las personas que no se dejan ayudar. Amado hermano, que no se dejan. Y si lo hacemos en línea, pues no están ahí en línea, amados hermanos. Y si les cobramos, pues no están. Y si no les cobramos, pues tampoco están, amados hermanos. Bajar una aplicación tan sencilla y no están allí. Siempre están ocupados, pero también siempre tienen tribulación y situaciones adversas. ¿Sabe por qué? Porque no han dependido de Cristo, no han dependido de la palabra. Han pensado que esto es una simple religión. No, mi hermano, es más que eso. Es un encuentro con Jesucristo, en la presencia maravillosa de Cristo, que está con la iglesia, que está con los suyos, que está con los redimidos, en la presencia del Espíritu Santo y de su palabra, la cual es fiel y verdadera. Gloria a Cristo para siempre. Aleluya. ¿Pero cómo ocurre eso? Con la palabra, la espada del Espíritu. O sea que están débiles, no pueden permanecer con firmeza porque les falta la espada. Está envainada, o algunos está perdida, o está empolvada. No están diestros en la palabra, no están diestros en usar ahí la espada como los soldados romanos, que ellos, mi hermano, al principio, según he visto en películas, ¿verdad? Amados hermanos, y en series, que ellos al principio ensayaban con madera, ¿verdad? Como que era la espada, ¿verdad? No se van a lastimar, ¿verdad? Con madera, hasta que se hacían diestros con la espada. Espada grande y daga, por supuesto, y también lanza o jabalina, amados hermanos. Y entonces se hacían diestros, pero ellos tenían que hacerse diestros con el continuo, amado hermano, continuamente estando usando esa espada hacia la palabra del Señor, mi hermano. Nos hacemos diestros en la palabra. Nadie nos puede mover, porque nosotros creemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Alabado sea Dios para siempre. Si alguien te dijera mentira, que eres salvo, mentira, que Dios es tu Salvador, hermano, nos podemos mover porque conocemos la palabra, conocemos que Dios es nuestro Salvador. Multitud de pasajes bíblicos que nos enseñan que Jesucristo es nuestro Salvador. Gloria a Dios para siempre. Y luego el apóstol Pedro revela una gran verdad que estaba ocurriendo en aquella época, una operación de Satanás, y le dice: sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A cual resistan firmes en la fe, sabiendo, es lo que sabía la iglesia, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que una forma de operar Satanás, mi hermano, en contra de la iglesia, en contra de los redimidos, es a través de situaciones adversas, padecimientos, sufrimientos, amados hermanos. Y dice, los mismos padecimientos, no literalmente que estuvieran sufriendo exactamente de la misma manera. Lo que está queriendo decir el Espíritu Santo a través de Pedro es que ellos también estaban sufriendo. Todos los cristianos de todo el mundo están sufriendo. Satanás sabe por dónde atacar a cada persona, y aunque estamos cubiertos bajo la plenitud de Dios, bajo la protección divina, amados hermanos, sin embargo, Satanás en ocasiones permitido por Dios, porque Dios quiere tratar con nosotros para si nosotros dependemos de Él, o si le adoramos con todo el corazón o no. Y ahí está Satanás al acecho, y permite Dios que pasemos por ciertos padecimientos. Por eso el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, Jesús enseñó a su iglesia a orar: líbranos del mal. ¿Por qué nos va a librar del mal? Porque hay situaciones que vienen de parte de Satanás. Tenemos que entender que es un reino espiritual maligno, es un imperio de las tinieblas, con el propósito de estar al acecho para que usted se vaya de Cristo, para que usted se vaya a la iglesia, para que usted ya no acuda a la iglesia, para que usted no sea alimentado los miércoles. ¿Y qué pasa cuando no eres alimentado? Entre semana estás debilitado, necesitas palabra, estás ignorando a tu alma, estás ignorando a tu espíritu que te pide palabra. Pero más
amados hermanos, porque hay padecimientos que Dios permite. Pero ¿qué podemos hacer, mi hermano? Lo que dice la Escritura: resistir firmes en la fe. Y nos pueden llegar mentalidades y pensamientos de otras personas. Dios ya se abandonó. Mentira. Mira lo que has hecho por Dios. Y mira Dios cómo te tiene. Sin trabajo, sin casa, sin amigos, despreciado, difamado y puesto en el olvido. Y mira cómo te tiene. Mentira, que Dios está contigo. Pero dice la Escritura: resistan. Somos la comunidad de la resistencia, la generación de la resistencia. Resistan. Y dice: firmeza, con firmes, sin movernos. Aleluya. Pareciera una locura predicar de esta manera en esta época, amados hermanos, pero hay que resistir, hay que ser firmes, porque hay que ser fiel a nuestro Dios en su gloriosa y santa palabra. Aleluya. Y amados hermanos, y dice la palabra de Dios: resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Muchos de nosotros hemos pasado por padecimientos de diferente índole, cuando menos te la esperas, cuando estás sirviendo a Dios y estás ahí en padecimiento. Pero ¿saben qué hace mucha iglesia de Cristo en esta época? Y hablo de la iglesia en general. ¿Saben qué hacen muchos? Se van de Cristo, dejan la iglesia, dejan de beber las aguas de la palabra del Señor, porque están recibiendo padecimientos y no se dan cuenta que si ellos permanecieran firmes en Cristo, el Señor los sacaría de allí. ¿Y qué pasa? Dios te hace madurar, Dios te hace crecer, y entonces puedes darle palabra a alguien más. Y sobre todo, esto es para la gloria, honra y alabanza de su nombre. Aleluya. Alabado sea Dios. Y en tercer y último lugar, se los digo en un minuto y fracción: gloria a Dios para siempre. Dios nos ayuda. Versículo 10: gloria a Dios para siempre. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, dice, un poco. O sea que es poco. El padecimiento no es mucho, es poco de tiempo. Dice: Él mismo les perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gloria a Dios para siempre. Aquí dirá: pastor, entonces estamos sometidos a siempre estar sufriendo. No es que sea eso, mi hermano. Es que tenemos que estar conscientes que siempre hay una batalla constante. Te levantas en la mañana y ya estás en batalla. Ya estás ahí contra la carne, ya estás ahí contra el mundo, ya estás ahí contra el diablo, mi hermano. Una batalla constante, pero una batalla que tenemos que depender de nuestro Dios, porque Dios nos ayuda para la gloria de su santo nombre. Nadie podía estar aquí sin la ayuda de nuestro Padre Celestial. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, amados hermanos. Algunos de nosotros tenemos algunas décadas sirviendo al Señor. Algunos están empezando, algunos tienen 5 años, algunos 1 año, 2 años, qué sé yo, amados hermanos. Pero podemos ver hacia atrás: Dios ha sido bueno, Dios nos ha guardado, Dios es fiel, Dios nos ha preservado. Su palabra es fiel y verdadera. Dios no permite que seamos probados más allá de lo que podamos soportar, sino que con la misma prueba, la misma tentación, nos da la salida para la gloria de su santo nombre. Han pasado los años y podemos testificar que Dios es fiel. La bondad de Dios es infinita. Dios ayuda a su iglesia, Dios ayuda a sus discípulos para la gloria, honra y alabanza de su santo nombre. Dios no es un mono, Dios no es de metal, Dios no es de plata, Dios no es de oro. Dios es una persona que nos socorre, que nos ayuda y que toma nuestra mano para la gloria de su nombre. Aleluya. Puestos de pie si son tan amables.